dos veces seguidas. En realidad, la semana pasada él cubrió un agujero que se nos había hecho. No, Entonces, esta es la semana que a él le toca. Así que bueno, gracias, Edu, al por esto. contrario, fue un placer. Esperá que voy a poner la pantalla. Dale. Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno es sobre el paciente adicto, es un tema bastante difícil, ¿no? Y complejo. Y el otro es un tema que se puso de moda con el COVID, la reanimación cardiopulmonar en posiciones y situaciones eh, poco frecuentes. Así que Paulita nos va a hablar de eso. Bueno, Edu, cuando vos quieras. A ver la pantalla. ¿Se ve? Sí, Sí, perfecto. Bueno, cuando quiera empezamos. dale, dale, Edu. Bueno, hoy me toca un tema, como dijo Carlos, bastante complicado y bastante difícil para evaluar muchas veces. Es el preoperatorio y las adicciones. Como dijo Confucio, los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Es una frase muy, muy interesante esa. Los objetivos de la presentación que voy a darles es darle algunas definiciones, cómo crecieron las adicciones, sobre todo en la época de la pandemia, cómo se clasifican las drogas con algunas nuevas, cuáles son sus sitios de acción, cómo va a ser la evaluación preoperatoria, tanto de anamnesis como del examen físico, los estudios complementarios que debemos hacer y que tenemos a mano, y las conclusiones. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud en 1964 dijo que era un estado psíquico y a veces físico causado por interacción entre un organismo vivo y un fármaco, produciendo cambios del comportamiento y otras reacciones. Pero en 1969 la cataloga como una enfermedad progresiva, maligna y transmisible. Y en 1982 dijo que droga de abuso es aquella sustancia de uso no médico, y le puse signos de interrogación porque en esa época no se pensaba en drogas de uso no médico que produzcan adicciones, pero sí las existen en la actualidad, como es el fentanilo, el propofol, la ketamina y algunos derivados de ellos, que tienen efectos psicoactivos capaces de producir cambios en el estado de ánimo, percepción y comportamiento de la conciencia, siendo susceptible de ser autoadministrada. Pero la realidad es que droga es aquella sustancia psicoactiva o psicotrópica que causa una farmacodependencia o drogadicción. Esa es la última definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Se hizo un estudio en escuelas públicas y privadas 2011 y 2014 en el consumo por estudiantes, donde vemos el alcohol, el tabaco, la marihuana, el éxtasis, la cocaína y el paco. En el 2019 crecieron tanto el éxtasis como la marihuana en un 200%. Sin embargo, en el 2020 no tengo y no he encontrado ningún crecimiento, ni ninguna cifra que me demuestre su crecimiento. Y en el 2021 menos. No he encontrado absolutamente nada, ni siquiera en las páginas del gobierno de la salud, de la ciudad. El uso de sustancias ilegales sí se duplicó entre el 2010 y 2017, y el alcohol es la primera droga que prueban los más jóvenes, siendo la más aceptada y representa en la actualidad el problema principal del consumo en la Argentina. Se cuadruplicó su consumo durante la cuarentena en jóvenes y en los adultos de un 4,6% a un 18,1% y aún más en la actualidad. Este gráfico es bastante definitorio con respecto a eso porque dice cuál de las sustancias que consumías aún ha aumentado durante el aislamiento. Fíjense lo que es el alcohol, que en realidad aumentó un 36,5%, el tabaco un 39,9%, el vapeo un 2,3%, bebidas energizantes, ansiolíticos y antidepresivos, la marihuana, las drogas sintéticas, como vamos a ver después, las cocaínas y otro tipo de sustancias adictivas. Si las tenemos que clasificar, esto es interesante, las sustancias psicoactivas o psicotrópicas, estas son las clasificaciones que vemos, tanto en opiáceos, psicodepresores, alcohol, estimulantes mayores, alucinógenos, inhalantes,
cannabis, psicoestimulantes menores, como el tabaco, la cafeína y las colas, no tanto diría menores, y drogas de diseño. Y estas drogas de diseño que se las llama drogas rave o drogas club o drogas techno, drogas dance o drogas de fiesta. Esto es interesante porque son todas estas. Las fenetilamina, los derivados opiáceos, todos ellos, los anestésicos, como por ejemplo el polvo del ángel, que es la fenciclidina. Recuerdo que la fenciclidina es la sustancia que se usa para adormecer a los animales y realizarles algún tipo de práctica, de la cual deriva especialmente la prima hermana, que es la LSD. Y sustancias alucinógenas como el DMT y otros como el éxtasis líquido y el GBH y el CAT, que es la metaquinona, que se descubre en 1970. Pero hay algunas nuevas, como el crocodil, que es la desomorfina, vamos a ver algunas fotos de eso, el kratom y el tuchi, que es la última droga que está invadiendo la Argentina, que es la cocaína rosa, y la mezcla de cocaína más lidocaína. Fíjense, el kratom, que otros nombres hacen referencia al kratom, son el biak, el ketum, el kawan, el tango, el tom, son compuestos importantes de mitraginina y de hidroximitraginina que interactúan con los receptores opioides del cerebro y tienen efectos sedantes, causan placer y disminuyen el dolor. Son muy parecidos a los opioides y se utilizan en algunas circunstancias para controlar síntomas de abstinencia de los opioides u otras drogas adictivas y el alcohol. En cambio, la otra es una planta tropical del sudeste de Asia. Es un psicotrópico ilegal, son hojas secas, se ingestan, se fuman, se mezclan con alimentos, o se hacen infusiones con las hojas frescas, o se utiliza un extracto, o se lo produce en gomas de mascar. Y los efectos son similares a los opioides sobre la salud, incluyen todas estas síntomas, que son síntomas bastante inespecíficos, excepto convulsiones, alucinaciones, abstinencia y psicosis. Pero el tuchi, que es la que nos está invadiendo ahora, es la nueva droga o cocaína rosa de moda en la Argentina que alarma a la sociedad. Fíjense que se trata de una droga psicodisléptica sintetizada en los Estados Unidos en el 74 por Alexander Shukli, quien la bautizó como cocaína roja. Tuchi o cocaína roja o 12B, cuyo nombre químico es el que estamos viendo, y es un agonista parcial selectivo de los receptores de serotonina de baja eficacia. Es una sustancia sintética cuyo efecto es similar al éxtasis y al LSD. Y este consumo de tuchi, que es muy importante, produce arritmias cardíacas y cuadros de psicosis activas. Son complicaciones muy graves, como casi todas las drogas, las cuales pueden producir la muerte, dependiendo de la dosis y su adulteración. Recuerden que todas estas sustancias psicoactivas pueden ser mezcladas con diferentes elementos como talco, como cemento, etcétera, etcétera, dependiendo de la dosis y su adulteración. Las dosis son de 5 a 20 gramos y 1 gramo sale en este momento 2.000 pesos argentinos. Pero lo más interesante de esto es que sí puede producir hipertermia maligna si está el gen en el individuo. Es una droga que es una de las pocas. Si bien la cocaína y la heroína también lo pueden producir, es la que está más ligada a las mutaciones de los genes que producen hipertermia maligna. Fíjense las publicidades que existían sobre la cocaína, las gotas para dolor de cabeza, para dolor de dientes, etcétera, etcétera, y el jarabe Bayer de heroína para calmar la tos, que incluso se los administraba a los niños. Pero actualmente la nominación de las drogas busca lograr simpatía. Tienen nombres de marcas, desde autos a modas, redes sociales y hasta personajes tanto reales como de ficción. Fíjense en las Pac amarillas, las Dolce Gabbana, androides, dominó, fantasma violeta, el Burger King naranjas, Snap amarilla, el Bob Esponja, el WhatsApp, el expresos grises, etcétera, etcétera. Lo cual les llama la atención para aumentar su consumo. ¿Y dónde actúan? Las sustancias psicotrópicas, las que tienen en blanco sobre un fondo azul, sobre los diferentes receptores y se invaden o actúan sobre todos estos receptores. De todas maneras, cualquiera de ellas trabajan sobre las emociones,
sobre los impulsos primarios y dan una connotación agradable al principio o desagradable, depende de las vivencias del individuo y de la cantidad consumida. Por lo tanto, solo actúan en el sistema límbico, que es el controlador de todos esos efectos. Fíjense que es muy importante conocer las vías y formas de administración. Y les voy a contar después una anécdota que me ha pasado a mí en la UCA. Todas digestivas oral, como las mucosas, fíjense los alucinógenos, etc. Cada una de ellas actúa como respiratorio inhaladas, esnifiadas o fumadas, en la transmucosa nasal, en la piel, transdérmicas inyectadas, intravenosas inyectadas, intramusculares, en el embarazo, la circulación materno-fetal, todas pasan la barrera placentaria, mal llamada barrera, obviamente, y seno materno, el oral y lactancia, el alcohol, los fármacos alucinógenos inhalantes. Fíjense, la figura de al lado donde están titilando los indicadores es lo que me pasó en la UCA con una chica en la cual sospeché por toda su apariencia que venía a hacerse una plástica de aumento de mamas, aumento de tamaño de mamas. Ella decía que no tomaba, tenía todo la pinta de sí tomarla, y cuando la duermo, que me hace una hipotensión bastante interesante por déficit de catecolaminas, que son las que producen la cocaína y la heroína fundamentalmente, tenía hematomas entre los dedos de los pies. Es una zona que hay que buscar siempre en un adicto, en los cuales ustedes lo sospechan. Y la última presentación que nos viene de Rusia, entró en Estados Unidos, es la vodka más cocaína o heroína, que es la diacetilmorfina, la mezclan con vodka o la mezclan con whisky también y con coñac y lo ponen para que se absorba en la conjuntiva del ojo. Entonces vienen unos ojos totalmente destruidos y aún la pérdida de los mismos. Así que todo eso nos hace sospechar. Pero en la evaluación preoperatoria nos interesa la anamnesis y los datos clínicos, fundamentalmente la anamnesis para determinar una intoxicación aguda, una crónica o un síndrome de abstinencia, el cual vamos a tener que manejar. Actúan sobre piel lifanera, sobre el sistema linfático, todos elementos que nosotros podemos ver o sospechar en el aparato cardiovascular, en el respiratorio, en el sistema nervioso central y periférico, en el sistema gastrointestinal, urogenital, fundamentalmente en el medio interno, en el sistema inmunológico, en lo cual los deprimen absolutamente, por eso los adictos tienen muchísimas infecciones y contraen bastantes infecciones por virus, de los conocidos, y bastantes trastornos psicológicos y psiquiátricos. Claro que yo empiezo a ver a este paciente, empiezo a sospechar, y me encuentro que hay cambios bruscos en el estado de ánimo, hay abandono o reducción de la actividad social. Fíjense, hay bajo rendimiento escolar, hay tatuajes, hay discusiones constantes, hay rechazo a antiguas amistades, hay irresponsabilidad, hay cambios de lenguaje, hay problemas con la ley, hay cambios en la forma de vestir, traumatismos constantes por descuido de la apariencia física y el vestir, hay falta de motivación, hay rebeldía, eso es típico. Pérdida de la concentración, hay aislamiento, hay mentiras frecuentes y hay irritabilidad cuando se sacan a la luz esas mentiras. Hay dedos manchados, hay problemas familiares y hay preocupación por la obtención e ingesta de las sustancias, y por supuesto todo esto repercute económicamente por problemas en el trabajo. Si yo sigo evaluando preoperatoriamente al paciente, me tengo que fijar consumo de drogas, su tolerancia. Esto fue en el 2004 hecho por Chavira Ramos en un texto de anestesiología teórico-práctica en el cual también trabajó Aldrete y Guevara López y Emilio Camonteres, en un manual moderno que sacaron en México. El tipo de drogas, el abuso, su farmacodependencia, un consumo de primera vez, ¿es esporádico o es consuetudinario? Tipo de dependencia, ¿es física o psicológica? La psicológica es más que todo, por ejemplo, los ansiolíticos, las benzodiazepinas. ¿Cuándo se iniciaron? ¿Qué edad? Síndrome de supresión o abstinencia, ¿qué sobredosis? ¿Qué cronicidad tiene? Si está asociado con otras drogas, en general sí se comienza con marihuana y el peligro es que se consiga
la droga como la cocaína o la heroína para continuar aumentando los efectos buscados. Vías de administración, su frecuencia, qué pasa con el tratamiento y la desintoxicación que están haciendo, si es que la están haciendo, horario de las últimas dosis, sobre todo nos interesa para un caso de emergencia cuando tengamos que realizar o administrar una anestesia a un paciente adicto, la recurrencia, la cantidad de dosis, los ayunos, como el dolor, la sintomatología, la patología específica y cualquier otro tipo de sintomatología que nos haga sospechar. Sin embargo, a veces se puede sintetizar un poco cuando hay muchísima sospecha, hay una intoxicación aguda crónica o un síndrome de abstinencia. Hay negación, siempre hay negación, tanto del paciente como de familiares. Proporcionar tranquilidad, cambios y situaciones. ¿Qué pasa con la metadona? ¿Está en el tratamiento metadona para desintoxicar? ¿Hay tolerancia? ¿Hay hiperalgesia, que es la que produce la metadona? ¿Hay duda en la dosis de los opiáceos? Por eso se crea un cuestionario, que es un cuestionario que se llama CAGE, y se dice, ¿alguna vez has sentido que debía reducir su consumo de alcohol y drogas? Es decir, cutting down, disminución de CAGE. ¿Le molestan las personas que lo critican por su consumo de alcohol y o drogas? No, ya, la molestia. ¿Alguna vez se ha sentido mal o culpable? ¿Qué culpa? ¿Alguna vez ha tomado una copa o usó una droga a primera hora de la mañana para estabilizar sus nervios o deshacerse de una resaca? Muy bien. 2 o más respuestas positivas al cuestionario CAGE implica fuertemente la presencia de la adicción, pero una sola respuesta afirmativa indican que debe realizarse muchas más evaluaciones. Y si tenemos la duda, debe hacerse una consulta absolutamente inmediata con un especialista en adicciones. En la evaluación preoperatoria, el examen físico, nos podemos encontrar uno de los signos más interesantes es la caquencia, es la pérdida del apetito, llegando al extremo de la desnutrición. Fíjense lo que pueden producir, el cambio que producen las metanfetaminas, tanto en la boca, es decir, en las piezas dentarias, como en las facies, los carcinomas que puede producir, por ejemplo, la cocaína por su inhalación, la heroína, los cambios en la piel fundamentalmente, las metanfetaminas en los dientes, la cocaína que produce también estas perforaciones en el paladar duro, la cocaína en las perforaciones en el tabique internasal, la cocaína en los dientes, los carcinomas producidos por las sustancias inhalantes y las sustancias esnifiadas, y la marihuana con la retracción de las encías. Entonces, en la evaluación preoperatoria para piel y faneras, nos debe llamar la atención ante la duda la celulitis, los abscesos, las úlceras, las necrosis cutáneas y musculares, como producen la cocaína y la anfetamina, las piomiositis, las tromboflebitis, la fascitis necrotizante. Fíjense las cocaínas, fíjense nuevamente la metanfetamina, fíjense en la piel la cocaína, fíjense en la heroína, fíjense las dermatitis que pueden producir las inyecciones repetidas, los abscesos o los flemones, y las manchas que dejan, las estigmas que dejan en la inyección de heroína y cocaína. Y esto es lo que produce el crocodil, que es la desomorfina, que se le llama crocodil porque es la piel semejante a la que tiene el cocodrilo. Fíjense las manchas en piel, las manchas en la cara, cómo destruye la mucosa gingival, cómo destruye la piel de brazos y antebrazos. Esto es terrible. Esto también se ha descubierto en Rusia. Los sistemas linfáticos nos hacen sospechar ciertas adenopatías que no coinciden con otro tipo de enfermedad, linfadenopatías difusas, tanto inguinales como axilares, como en el cuello, en ambas regiones. En la evaluación preoperatoria, también en el examen, entonces, cuidado con las endocarditis activas o las endocarditis curadas, que nos hacen sospechar a la ocultación, los soplos, qué nos hace el aparato gastrointestinal, qué nos hace el aparato del sistema nervioso, qué nos aparece la conducción, sobre todo la metadona, que nos puede dar un síncope de torcida de punta, sobre todo en la inducción anestésica, qué nos hace en el aparato urogenital, qué nos hace en el aparato inmunológico y qué nos hace en el medio interno que lo destruye.
y en el aparato inmunológico sobre todo tiene una acción, cualquiera de ellas, tremendamente grave. Y esta evaluación preoperatoria en el sistema nervioso central, fíjense lo que puede producir la cocaína en estados terminales, tanto en una resonancia magnética, en ambas, en un cerebro saludable, fíjense lo que es un cerebro con adicción, como para la parte activa del sistema límbico, qué pasa con su estado mental, qué pasa con los traumas, qué pasa con los ACV, neuropatías, infecciones, todo tipo de complicaciones que nos pueden pasar desapercibidos si no pensamos con los antecedentes en una adicción. Fíjense en la parte respiratoria, en la parte respiratoria, la evaluación preoperatoria, sibilancias, rales y consolidaciones. Los inhalantes como los hidrocarburos, por ejemplo, los elementos, los pegamentos habituales, miren lo que pueden producir, miren lo que puede producir la heroína como inhalante, los inhalantes como la coca o la hemorragia alveolar difusa. La coca y la heroína son tremendos porque son mezcladas muchas veces con cemento o como talco para darle más volumen y nos traen este problema que se observa bien claramente en una resonancia magnética. Inhalantes como la cocaína, la hemorragia alveolar difusa y los inhalantes, cualquiera de ellos, incluso las benzodiazepinas, cuando se inhalan pueden producir este cuadro pulmonar. En la evaluación preoperatoria, entonces debemos, ante la sospecha, no solo pedir el hemograma completo, función hepática, gases en sangre, electrolitos séricos, que es muy importante para nosotros, sino la serología, ya que la inmunología está totalmente disminuida, como el HIV, el HBC, el HBV, el sífilis, cualquiera de ellas, infecciones pueden ser concomitantes con la disminución de la actividad inmunológica. ¿Y qué tenemos? Tenemos varias pruebas para hacer. Por ejemplo, necesitaríamos un radioinmunoensayo con formación antígeno-anticuerpo para determinar. También lo tenemos para orina y lo tenemos para sangre. Pero hay cosas más prácticas que podríamos tenerlas, sería interesante tenerlas en el servicio, para la cocaína, marihuana y diferentes fármacos de adicción, como son las tiras marcadoras. Y los estudios que nosotros podemos solicitar, como electrofisiología, resonancia magnética, tomografía computada, fonocardio y ecocardio. Esto nos va a dar un panorama si nosotros tenemos una sospecha de la adicción del individuo, de estamos cerca o no. Para ir terminando, la sala de recuperación posanestésica, debemos seguir los protocolos de internación en UCI, en UCO, en psiquiatría. Esto es muy importante a determinar. Excepto la marihuana, que está discutida en el mundo, aquella marihuana que se consume ocasionalmente, podría admitirse en la cirugía ambulatoria y debemos tener cuidado, mucho cuidado en el despertar. Pero los demás pacientes que han tenido adicción a cocaína, heroína, que nunca vamos a saber si la han dejado, nunca lo vamos a saber, deben ser de acuerdo a las alteraciones que han tenido en unidad de cuidados intensivos, unidad coronaria o psiquiatría. Esto es muy importante, estos no deben ir a la unidad de cirugía ambulatoria, como así lo especifica lo que hemos firmado en el 2003 para hacer el protocolo en Ciudad de Buenos Aires con el Ministerio de Salud Pública, que estos pacientes, excepto la marihuana, ocasionalmente deben ser internados, deben venir con cama y deben no ingresar en la UCA. Tener en cuenta las complicaciones de los adictos y atención al dolor y la ansiedad. El síndrome de abstinencia, sobre todo en el despertar. Aumenta el dolor, sobre todo si está en tratamiento con metadona y sobre todo si hemos tenido abstinencia. Encontré que las conclusiones, los pacientes con drogadicción son de alto riesgo, debido a que los psicotrópicos o drogas producen siempre cambios en todo el organismo, tanto en la forma aguda como en la crónica, y afectan principalmente al sistema nervioso central, cardiovascular, respiratorio, inmunitario y estado psíquico. Y encontré, curiosamente, y me pareció muy interesante, un artículo de Gómez y Mansalva Escobar de Colombia en el 2019,
la utilización de la desmedetomidina en el tratamiento del síndrome de abstinencia por enfermedad adictiva. Es decir, si yo tengo un paciente en el cual sospecho o lo sé que es un consumidor habitual y es un adicto, la anestesia, en este caso general, o la sedación, deberíamos realizarla también concomitantemente con desmedetomidina, ya que disminuye notoriamente los efectos de la abstinencia de las drogas de adicción. Para ir terminando, les digo que es difícil pensar en todo esto a veces, pero la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Les agradezco mucho, espero sus preguntas y les puedo contestar en mi experiencia. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta, no sé si alguien más tiene, pero a mí siempre me llamó la atención, bueno, ahora cada vez hay más gente que tiene tratamiento con marihuana por el tema del dolor, etcétera, etcétera. Primero, si el aceite de marihuana que se le da a esos pacientes es lo mismo que la marihuana y si hay que tener algún tipo de parámetro, algún tipo de cuidado con ese tipo de pacientes. Perfecto, es una pregunta muy interesante, me la hicieron varias veces. Realmente los cannabinoides que se utilizan para realizar los aceites, las pastillas o los jarabes, lo que vos quieras, en las concentraciones que vos quieras, son derivados del polen de la marihuana, no es la hoja de marihuana hecha polvo para fumarse. Estos no traen adicción, así que son perfectamente estables y perfectamente confiables para realizar una anestesia, no dan síndromes de abstinencia. Tanto los CBD como los TSH, que son para grupos diferentes de tratamiento. Incluso a veces se pueden mezclar entre el 3, 4 y hasta el 40%. No traen adicción, no traen abstinencia y no tienen interferencia con nuestras drogas anestésicas en mayor o menor grado que nuestros anestésicos. Ahí tenés una pregunta de Gonzalo Pinel. ¿Querés decirla, Gonzalito? Estás muteado. ¿Querés que la diga yo de acá? Te está preguntando Gonzalo qué es la burundanga y cómo funciona. La escopolamina. Porque él quiere comprar y quería saber qué onda con esto. La burundanga es la escopolamina. La escopolamina es una droga parasimpático mimética que actúa muy bien por absorción de piel en concentraciones altas. Como toda escopolamina, es un sedante muy importante y es un amnésico muy importante y es un depresor de la tensión, es decir, disminuye la tensión arterial. Así que fundamentalmente se usa con sustancias húmedas para que se absorba muy rápido por piel y fue determinada en una época como la droga de la violación por no tener recuerdos la persona a la cual es sometida a la acción de esta droga. Esa es la escopolamina. No sé si te contesté correctamente lo que vos necesitabas, Gonzalo. ¿Más preguntas? La verdad que mostraste fotos que asustan, ¿eh? Yo por lo menos no tenía ni idea de algunas de las cosas que mostraste que son increíbles. Y la cantidad de gente con cáncer por inhalación y aspiración en el paladar, en la nariz. Es increíble, ¿no? Vos sabés que yo lo puse eso porque a veces parecen cosas inespecíficas, sobre todo las linfadenopatías son inespecíficas o algunas lesiones leves de piel como te produce la cocaína o te produce la heroína o el principio de la metanfetamina. Pero somos médicos clínicos, nuestra especialidad es una especialidad clínica fundamentalmente, no es una especialidad quirúrgica. Que brindemos nuestra ayuda a varias especialidades, fantástico, pero somos clínicos y en el prequirúrgico lo podemos detectar ante cualquier sospecha. Así que por eso puse esas fotos, algunas exageradas, pero algunas con un comienzo que nos pueden hacer sospechar. Por eso les puse esas fotos, porque realmente en todo el mundo se está considerando en la evaluación preanestésica todo este tipo de lesiones, ¿no? Pero, y Edu, si nosotros detectáramos esto en un prequirúrgico, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Lo mandamos a psiquiatría? Yo no sé si en el hospital hay un lugar para la atención de estos pacientes. ¿Qué sugerís? Bueno, dos cosas. Primero, tenemos
tenemos varios sistemas y aparatos que son atacados, así que cada uno de los sistemas que físicamente es atacado va a su zapatero, especialista. ¿correcto? A su especialista. Cuando tenemos la parte psicótica, o la parte de la psicosis, o la parte de la mente, indudablemente sí, va a psiquiatría. Psiquiatría está capacitada en este momento, yo he hecho varias consultas con psiquiatría, y he tenido en la UCA un paciente una vez que teóricamente estaba dado de alta, no tenía lesiones físicas, pero yo lo vi con los ojos muy rojos antes de hacerse una hernia, las pupilas bastante dilatadas, y figuraba como que había dejado hace 6 meses. Cuando yo le menciono a él que esto es muy peligroso, que me diga la verdad, me dice que 2 horas antes había consumido cocaína y había fumado 2 porros. Por lo tanto, yo suspendí la cirugía, el acto anestésico quirúrgico lo suspendí, hablé con el cirujano y lo mandamos a psiquiatría, donde fue tratado, y no sé si se operó en central. Pero esos son pacientes para operarse en central con internación en psiquiatría. Sí lo existe en psiquiatría, sí lo tratan. Bueno, entonces habría que sumar en las recomendaciones que no coman por 8 horas, que no tomen líquido por 2 horas y que no fumen porro ni consuman cocaína. Exactamente, pero recuerden siempre una cosa, por favor, son mentirosos, psicológicamente mentirosos, y muchos de los familiares también. Este paciente que yo les comenté recién, el familiar me dijo que no había fumado, que no había nada, y el hombre me dijo que sí, que estaba en la puerta del hospital 2 horas antes con su madre y se había fumado un porro, un par de porros. Bueno, muy bien. Isabel. Sí, quería hacer un comentario a propósito de lo que comentaba Eduardo, que es muy difícil también sacar desde el interrogatorio que un paciente es un adicto. La verdad es que es muy poco probable que uno a través del interrogatorio pueda acceder a esa información. En general, uno se encuentra o con las complicaciones o con el síndrome de abstinencia. Entonces, si uno en realidad conoce la situación o tiene antecedentes claros por historia clínica o antecedentes de internación en psiquiatría, el primer paso sería hacer una interconsulta con psiquiatría y o toxicología. Si no los tiene, como es lo habitual, uno y tiene una alta sospecha, uno debería estar preparado para controlar la abstinencia perioperatoria. Como decía Edu, básicamente lo que ocurre, lo que uno se encuentra es un dolor de difícil manejo en el posoperatorio y un paciente sumamente excitado en general, que con lo que uno habitualmente lo maneja es con agonistas alfa-2, ya sea dexmedetomidina por vía endovenosa o clonidina por vía peridural, que también puede ser asociado con ansiolíticos. Pero bueno, la verdad es que también en ese contexto, y si uno tiene una alta sospecha, debería hacer una consulta con psiquiatría, y psiquiatría tiene gente que evalúa y bueno, trata estos temas también. Sí, Isabel, realmente estoy de acuerdo con vos, es así. Y es internacional el problema del interrogatorio, es internacional. Yo todos los artículos que he leído, todo el mundo tiene problemas, aún los más cancheros en el tema tienen problemas de sacarlo por interrogatorio. Es así, sí, realmente. Es muy difícil el interrogatorio. Silvina Lupi tenía un comentario. No, no, para profundizar esto de Eduardo, muy linda tu charla, Eduardo. Pero la realidad es que siempre se llega tarde. Ese cuestionario que mandaste, el CAGE, surgió para el alcoholismo, que también lo tenemos muy, muy subestimado. Sí. Y también tenemos que tener en cuenta que si nos dan un valor de ingesta de algo, ya sea de alcohol, de tabaco, en general se multiplica por 2 o por 3. Claro. ¿Sí? Porque esto que decís que mienten es una realidad. Otro tema que quería traer en cuestión es que nos olvidamos que los servicios de anestesiología del mundo, en general el anestesiólogo es el que más problemas tiene,
por el alto nivel de estrés. Entonces que de alguna manera es un tema que deberíamos encarar o cuestionarnos, o ver cómo lo percibimos, o ver cómo lo analizamos. Si en algún Las momento adicciones podemos en hacer el algo o anestesiólogo, no. decís vos. Las adicciones en los anestesiólogos. Sí, Somos el primer servicio en el mundo que tenemos ese riesgo muy aumentado. Y nunca se hizo un estudio de valoración así como un estudio de cohorte o como un corte, digamos, para decir, bueno, estamos acá y a partir de acá partimos. Que yo sepa en el servicio del italiano. Y vos sabés, Silvina, es tan bueno lo que estás comentando que incluso por etnia predominan algunas adicciones. Por ejemplo, en Escocia lo predominante antes que la cocaína es el alcohol. En Estados Unidos son los opioides, por ejemplo. Todo varía de acuerdo a la etnia también y a la región geográfica. Y aparte, rara vez hay una adicción a un solo fármaco, a alguna sola droga. En general, las adicciones son múltiples. Cocaína, alcohol, por ejemplo, es algo de lo más común, pero bueno, suelen ser múltiples. Benzodiazepinas, el ni otro hablar, tema, sí, tal cual, Isa. Y el otro tema es que en general se llega tarde al diagnóstico, cuando ya es claro para todo el mundo el cambio conductual, el cambio en la vestimenta, el cambio conductual o las alteraciones físicas. Cuando es de inicio, lógicamente no se registra. Teniendo la actividad que tenemos, deberíamos tener una pauta de alarma un poquito más finita, un poquito más certera, ¿no? Seguro. Bueno, muy bien. Las alteraciones conductales en general las detectan parientes preocupados, no lo detectamos nosotros en un interrogatorio, ¿no? Bueno, gente, estamos un poquito pasados con el tiempo. ¿Alguien quiere agregar algo más importante? Si no, ya podemos pasar a la otra charla, ¿les parece bien? Correcto. Bueno, Edu, muchas gracias por tu charla, es muy amable. Paulita, ¿querés sumar Sí. ¿Querés subir tu charla? ¿Ahí se ve? Yo todavía no lo veo. Todavía no, Pau. A ver. No me deja compartirla, a ver. ¿Estará habilitada, Carlitos, para compartir? Sí, ¿no? Sí, de hecho están todos habilitados, sí, para no tener inconvenientes. Sí. ¿Lo abrió el Power? Sí, no me lo deja compartir. ¿Ahí? Ahí está, Pauli. ¿Ahí se ve bien? Ahora se empieza a ver, sí. ¿Querés ponerlo como Sí. presentación? A ver si... Perfecto. Bueno, ¿ahí lo ven todos? Sí, Paulita, gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar de la reanimación cardiopulmonar en el paciente en posición de prono. Los objetivos de esta charla son reconocer las características particulares que tiene cuando el paciente está puesto en decúbito ventral, ver cuáles son las recomendaciones de la literatura, si es que las hay, ver cuáles son los pasos de la reanimación en el paciente en prono, si es que corresponde. Bueno, ¿en qué consiste entonces el prono? El prono es colocar al paciente en decúbito ventral para poder acceder a las estructuras dorsales y facilitar el acceso al sitio quirúrgico. Esto se da fundamentalmente en neurocirugías, por ejemplo, cirugía de la fosa posterior, cirugías de columnas, CPRE, coloproctología, urología
en casos de colgajos para cirugía plástica y en estudios de diagnósticos por imágenes, que nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en punciones bajo TC, en intervencionismo, en angiografía. Y para facilitar la ventilación alveolar en pacientes, sobre todo que están en terapia con síndrome de distrés respiratorio, lo que hace es mejorar la ventilación a nivel de las bases, que son zonas que están bien perfundidas, pero mal ventiladas, entonces mejora la relación BQ. Y esto adquirió fundamental importancia ahora con la pandemia por coronavirus, en el cual hay pacientes que son pronados durante más de entre 8 y 12 horas por día. Al aumentar los casos de pacientes que se encuentran en posición de prono, en el ambiente médico se va a aumentar o se ve aumentado el caso de pacientes que entran en paro en esa posición. ¿Cuáles son las complicaciones del prono? Muchas las conocemos, que son lesiones por decúbito en zonas de apoyo. Acá dice que la frecuencia es del 5 al 66%. Nosotros creo que la mayoría de las veces que despertamos un paciente que hemos pronado, según la duración de la cirugía, vemos que empiezan a aparecer estas lesiones en las zonas de apoyo. Lesiones oculares, que pueden ser por compresión, pueden ser por edema a nivel de la cara, o pueden ser por embolismo, y van desde úlceras de córnea a ceguera. Lesiones nerviosas por tracción predominantemente del plexo braquial, o también puede ser de nervios periféricos como el femorocutáneo. Se puede ver edema en la cara, en la lengua o edema perifaringio. Pueden verse acrecentados los episodios de tromboembolismo. Se pueden desplazar los elementos de control de la vía aérea, ya sea un tubo endotraqueal o una máscara laringia, y se puede también observar compresión abdominal, que esto no solo puede generar un síndrome compartimental en el abdomen, que es, digamos, más frecuente en pacientes obesos, sino que también genera trastornos hemodinámicos. Entonces es muy importante que cuando nosotros vayamos a colocar a un paciente en prono nos tomemos el tiempo de posicionarlo bien. Hay que poner un realce en el tórax y en la cadera o en la zona de la pelvis para poder disminuir presión intraabdominal. En muchas zonas del mundo hay dispositivos o mesas o tablas, por ejemplo la de Jackson, que están generadas o hechas específicamente para poner al paciente en esta posición. ¿Qué pasa cuando se comprime el abdomen? Lo que pasa es que se comprime la vena cava inferior y disminuye el retorno venoso. La compresión a nivel del tórax genera aumento de la presión torácica, disminuye la compliance del ventrículo izquierdo, disminuye el volumen del fin de diástole y de esta manera el gasto cardíaco, cayendo la presión sanguínea. Y con respecto a los cambios respiratorios propiamente dichos de un paciente que recordemos que no está bien posicionado, puede disminuir la compliance en un 30% y aumentar la presión pico-tel inspiratoria. En un paciente bien posicionado, recordemos que el prono mejora la relación BQ. ¿Cuál es el riesgo de paro cardiorrespiratorio en un paciente en prono? Primero, los cambios hemodinámicos que nosotros dijimos recién. Tenemos que saber que el prono hace que el paciente tienda a la hipotensión. El retorno venoso se ha disminuido, la presión arterial también, y el gasto cardíaco también. El aumento de la presión en los vasos vertebrales, siempre y cuando se trata de una cirugía de columna, por ejemplo, puede generar aumento del sangrado del sitio quirúrgico. Al verse disminuido el retorno venoso, recordemos que el plexo de Watson conecta todo el territorio venoso inferior con los vasos vertebrales. Al verse disminuido el retorno venoso, se empieza a favorecer el retorno de sangre a través de los vasos vertebrales. Podemos ver episodios de hipoxemia por mal funcionamiento de los dispositivos de control de vía aérea, ya sea por introducción, por ejemplo, del tubo endotraqueal, y teniendo episodios de ventilación selectiva. Esto es frecuente. Nosotros habitualmente dormimos al paciente en posición supina y al darlo vuelta, el tubo endotraqueal se puede meter en el bronquio fuente derecho, o directamente se puede desplazar y podemos perder el control de vía aérea. En pacientes con deformidades muy importantes también se pueden generar compresiones a nivel faríngeo. También son frecuentes los episodios de embolia aérea. Esto está descrito que se puede dar por ingreso de aire, sobre todo cuando hay hipotensión, cuando la cabeza está por encima del corazón, que esto es frecuente en la posición de prono, y también se ha descrito cuando se irriga la herida con agua oxigenada. Y después hay factores dependientes del paciente. Esto lo que harían es convertir al paciente en un paciente de alto riesgo.
Pacientes, por ejemplo, que están en tratamiento antiagregante o que tienen discrasias sanguíneas, tienen alto riesgo de sangrado, pacientes en cirugías muy largas o en lugares de diagnóstico por imágenes que son muy fríos y están hipotérmicos, aquellos que tienen comorbilidades preexistentes, sobre todo cardíaca o arritmias previas, pacientes oncológicos que tienen más riesgo de tromboembolismo y los pacientes gravemente enfermos que pueden estar distresados y tener falla multiorgánica. También recordemos que se pueden provocar arritmias por reflejos vasovagales en neurocirugía. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Con estos trastornos hemodinámicos que se dan en el paciente en decúbito ventral, es muy importante mantener la euvolemia. Se recomienda en pacientes tener un monitoreo dinámico de la respuesta al fluido a través de la BPP y la BBS, y solo usarlo en función de las tendencias, no ver valores absolutos, que estos están aumentados en el paciente en prono. Y todos los artículos dicen que es fundamental que nosotros podamos reconocer a los pacientes de alto riesgo. Antes de pronar un paciente, evaluar el riesgo que tiene cada uno. Y en los pacientes que son de alto riesgo, intentar asegurar la vía aérea, es decir, colocarles un tubo endotraqueal aunque sea un procedimiento corto. De esta manera tenemos monitor de la curva de ETCO y podemos diagnosticar de manera más temprana si hay un paro, e incluso si llega a necesitar atención, poder guiar la calidad de la reanimación. Lo mismo con la vía arterial para poder obtener laboratorios y hacer un monitoreo continuo de la presión de manera invasiva. Pacientes que tengan comorbilidades cardíacas, arritmias o deterioro ventricular, se recomienda colocar los parches adhesivos del desfibrilador previo al inicio de la cirugía. La vía central es controversial, no se pueden tampoco tomar valores absolutos, pero sí se pueden tomar los cambios en los valores relativos como diagnóstico de falla cardíaca derecha. Y también la nombran que puede ser una terapia o tratamiento en caso de la embolia aérea, que se podría aspirar la burbuja de aire. Yo la verdad que esto no sé si se puede hacer. He leído trabajos, pero nunca lo vi. Con respecto al eco transesofágico, se recomienda en pacientes con mucha deformidad de la caja torácica o escoliosis, y recomiendan que lo coloquen antes de colocar el paciente boca abajo para optimizar la posición, optimizar el gasto cardíaco y ver si lo tolera. También se ha descrito pacientes con pectus excavatum muy severos que requieren corrección previa al pectus excavatum antes de ser sometido a este procedimiento en prono. Bueno, para repasar la reanimación, el objetivo, cuando nosotros comenzamos a reanimar a un paciente que entra en paro, es mantener la perfusión de los órganos nobles mientras no está funcionando el corazón. Para de esta manera llevar oxígeno y todos los sustratos a los órganos nobles. Pero tenemos que saber que es ineficiente. A pesar de que lo hagamos bien, solamente conseguimos brindar el 10 al 30% del flujo que consigue brindar un corazón batiente, y del 30 al 40% al cerebro. ¿Cuál es la teoría de las compresiones y para qué sirven? Hay dos. Una que es la del corazón como bomba, que es que nosotros cuando hacemos la compresión, está descrita la compresión en el esternón, apretamos el corazón entre el esternón y la pared anterior de la columna y generamos flujo al vencer las válvulas a nivel pulmonar y sistémico. Y la otra teoría es que directamente al generar la presión dentro de la caja torácica disminuye el volumen intratorácico, aumentando la presión y generando un gradiente hacia la aorta y las arterias pulmonares. Entonces, de esta manera, al generar masaje cardíaco, se podría pensar que se podría provocar este efecto de bomba con el paciente boca arriba o boca abajo, y debería ser lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Siempre es muy importante y fundamental, y esto sí coincide en toda la literatura, que la compresión debe ser temprana. ¿Y cuán temprana? ¿Cuando se diagnostica el paro o cuando comienza a verse hipotensión? La compresión debería comenzar con la hipotensión, y esto está recomendado en el NAP 6, donde se observa hipotensión sostenida en episodios de anafilaxia, y en teoría uno debería comenzar con las compresiones cuando la presión arterial cae por debajo de 50 milímetros de mercurio. Esto suele suceder en un paciente no anestesiado, porque recordemos que por debajo de los 40 milímetros de mercurio ya nosotros perderíamos el pulso a nivel central. Por ende, en un paciente no anestesiado
nosotros reconoceríamos que ese paciente no tiene pulso y se comienza a masajear. Se ha descrito que en los pacientes anestesiados se demora un 50% el inicio de las compresiones, porque estamos acostumbrados al manejo de presiones más bajas y vamos viendo la tendencia en el monitor. Recordemos que la hipotensión sostenida por más de 5 minutos se asocia a daño de órgano noble y siempre estamos hablando de presión arterial invasiva. La no invasiva sobreestima en 10 milímetros de mercurio a la presión invasiva. O sea que si nosotros estamos con un manguito y vemos que el paciente tiene 60 de sistólica, seguramente tenga 50 o menos. Entonces, lo más importante con respecto a la supervivencia es que las compresiones se inicien de manera precoz, que sean de alta calidad y en caso de necesitarlo, que la desfibrilación sea temprana. Entonces, ¿qué hacemos cuando reconocemos el paro y el paciente está boca abajo? Tenemos que considerar si es factible en ese momento colocarlo en posición supina. Siempre sepamos que cuando nosotros lo queremos colocar en posición supina, hay una inversión de tiempo y como lo hemos visto en otros ateneos y en otros artículos, hay de 2 a 3 minutos que son fundamentales y que cambian la sobrevida del paciente. En esos 2 minutos, si se empiezan las compresiones, si se administra el fármaco en caso de necesitarse, o se administra la desfibrilación, la supervivencia aumenta un 50%. Si nosotros decidimos que el paciente lo deberíamos colocar en posición supina, sepamos que insume tiempo, retrasa el inicio de la reanimación, podemos desconectar el tubo o perder la protección de la vía aérea, desconectar vías arteriales o venosas. Los cambios bruscos pueden generar también inestabilidad hemodinámica, se pueden desconectar las drogas vasopresoras, y ahora con todo el tema de la pandemia, sabemos que podemos generar contaminación del personal al requerir más personas que por ahí las que están en el quirófano. Y en pacientes muy obesos puede ser dificultoso y generar daño en el paciente y en el personal. Se estima que se requieren de 4 a 6 personas para colocar un paciente que está prono a supino, se invierten de 3 a 5 minutos, y como podemos ver en estas fotos, cuando lo consideramos, tanto en el caso de la izquierda, que tiene la fijación de la cabeza con el cabezal de Mayfield, como en el caso de la derecha, que tiene protruyendo material de osteosíntesis, veríamos que por ahí no es posible. Y mantener al paciente en prono, sepamos que es difícil mantener el acceso a la pared costal, a colocar las paletas, a manejar la vía aérea en caso de si la perdemos, siempre tengamos una máscara laringea cerca, que es la forma que vamos a poder rescatarla sin hacer una laringoscopía o hacerlas ciegas, que el masaje puede estar exacerbado, puede ser menos, al paciente atender a la hipovolemia puede ser menos efectivo, y si necesitáramos colocar algún acceso central e incluso periférico puede ser dificultoso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la literatura? Bueno, se viene hablando de la reanimación en prono desde 1989, y desde entonces lo que se han encontrado son 5 revisiones, 2 de las cuales son sistemáticas, 4 artículos originales o experimentales, 2 que se hacen en cadáveres, 1 que se hace en estudio de tomografía y otro en maniquí, y los demás son series de casos, reporte de casos. Así que la evidencia no es de demasiada calidad. Las guías, por ejemplo, que lo dicen, la mayoría las nombran, nada más, que se pueden comenzar las compresiones sin cambiar la posición en adultos en neurocirugía, siempre y cuando estemos monitoreando la calidad a través de la presión invasiva o la curva de CO2, y se debe colocar en posición supina rápidamente si esta reanimación no es efectiva. La AJA solo lo nombra en las guías del 2010, no lo nombra en ninguna de las actualizaciones del 2015 y 2019, y puede decir que se puede comenzar a administrar la RCP en posición supina en aquel paciente que tenga controlada la vía aérea. Con respecto al NAP7, seguimos esperándolo. En el día de ayer comenzó la recolección de datos, así que todavía se encuentra en planificación. Con respecto a las guías hechas en unidad de terapia intensiva para el coronavirus, diferencia a pacientes según tengan la vía aérea protegida o no y se encuentren en prono. Siempre lo que preponderan ellos es proteger al equipo, priorizar la colocación de los equipos de protección personal y que se requiera la menor cantidad de gente posible.
En pacientes con COVID y distrés respiratorio internados en la unidad intensiva con hipoxemia refractaria y pronados, la reanimación tiene una sobrevida del 10%, así que es muy poca. Entonces el paciente intubado se comienza a reanimar en prono, esto disminuye la generación de aerosoles, pero luego del retorno a la circulación espontánea se debería colocar en supino. En pacientes que no están intubados se deben colocar en posición de supino para poder controlar la vía aérea, y en paciente en prono en quirófano se pueden comenzar a reanimar en prono. ¿Cuál es la posición para reanimación en estos pacientes? Se coloca las dos manos en la línea media entre T7 y T9, porque a este nivel está la sección ventricular más amplia, de 0 a 2 vértebras por debajo del ángulo inferior de la escápula. En caso de que no se pueda comprimir la línea media porque hay una incisión quirúrgica o material de osteosíntesis, se coloca una mano en cada lado a ese mismo nivel. Y la fijación external anterior es opcional, que se puede hacer con un Baxter o con una mano, como se ve en esta imagen. Recordemos que las compresiones deben ser de calidad, de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de al menos 5 a 6 centímetros, permitir la reexpansión, no mantenerse apoyado, evitar la interrupción, siempre monitorear con alguna variable fisiológica, como el end tidal o la curva de presión arterial, tener feedback de nuestros compañeros y cambiar el operador cada 2 minutos o cuando esté cansado. Voy a hablar rápido de estos, ya queda poco tiempo, de estos trabajos. Estos son los 4 trabajos, digamos, más destacados, pero por ejemplo es del 2016, que lo que hicieron fue revisar tomografías de 100 pacientes que estaban pronados para ver cuál era el área del VI que ocupaba mayor cantidad de esa sección axial. Y el 86% de los pacientes en posición de prono se ubican en el espacio que hablamos recién. En este estudio, muy raro, publicado en Resuscitation en 2003, se reclutan a 6 pacientes de terapia intensiva en los cuales fracasan 30 minutos de reanimación, a los cuales se administran, o sea, cuando ya se diagnosticó el óbito, 15 minutos de RCP supina y 15 minutos de RCP en prono. Y lo que vieron fue que genera presiones mayores que las administradas sobre el esternón. Y ninguno de estos pacientes obviamente tuvo retorno a la circulación espontánea. Un estudio similar reclutó también cadáveres de unidades de cuidados intensivos y se les administró reanimación en prono, y vieron lo mismo, que genera buen soporte circulatorio y ventilatorio. Y esto se puede deber a que las articulaciones costovertebrales son más rígidas que las externales, y que al tener el abdomen apoyado genera menos desplazamiento del diafragma, aunque genera más agotamiento de las personas que comprimen. Este es un estudio que se hizo sobre maniquíes, y se vieron que el 61% de las compresiones eran efectivas en algún momento, con un promedio del 53% de efectividad. Con respecto a las series de casos, acá podemos ver que solo 11 tuvieron embolia aérea, 7 hemorragia, otros fueron por reflejo vagales, la mayoría fueron en quirófano y solo 1 en terapia intensiva. Con respecto a la colocación de los parches, recordar en pacientes de alto riesgo colocarlos previamente. Uno se puede colocar a nivel axilar y otro a nivel de la escápula contralateral, o si no, biaxilar. Con respecto a la ventilación, limitar la frecuencia respiratoria, no hiperventilar. ¿Y cuáles son las complicaciones cuando reanimamos en prono? Una es que se desplaza el tubo endotraqueal o de la traqueostomía, se pueden lesionar las costillas, la escápula, el lobo ocular y sobre todo la columna a nivel cervical si la cabeza balancea hacia adelante y hacia atrás. El equipo se agota más fácil, podemos tener dificultad para el acceso vascular si lo perdemos o si necesitamos más, y para la colocación del desfibrilador. ¿Cuáles son las limitaciones de la evidencia? Un montón. Primero, que la mayoría es en ambiente hospitalario, que los paros son presenciados, que la vía aérea por lo general está asegurada, que los monitores se encuentran ya colocados y que de esta manera se puede administrar una RCP mucho más rápida. Y que la mayoría de los casos de los case report que vimos recién son pacientes en los que se obtuvo retorno a la circulación espontánea, así que se puede estar
sobreestimando el efecto de la reanimación en prono con todos los pacientes que fallaron y no se reportaron. Entonces, como conclusión, falta evidencia sobre la reanimación en prono. Siempre es importante que se diagnostique de manera precoz y que nos podamos anticipar a los pacientes de alto riesgo. Esto, como ejemplo para nombrarlo, podrían ser los pacientes de la CPRE, que son pacientes gravemente enfermos, que por ahí no sabemos cuánto va a durar. Todas las otras cirugías de neurocirugía o de columna, nos preparamos para una cirugía larga. Estos pacientes, la verdad que están en paliativo ya. Tomar el tiempo para posicionar bien al paciente, planificar cuáles van a ser los pasos a seguir, y con el tiempo comenzar a entrenarse para familiarizarse con el escenario y la situación, y que no sea algo que se nos presenta de repente ante nosotros. Y nada más. Y bueno, Paula, creo que es muy interesante esto porque se está poniendo, no te digo de moda el tema este, pero se ha planteado muchas veces con el tema del COVID. Por lo que vos planteás, no tiene mucha... no sé, ¿qué impresión tenés? ¿Sirve? ¿Puede ser efectiva? En los pacientes, en los artículos que estaban más guiados, yo intenté seleccionar los que estaban más guiados a la parte de quirófano y quirúrgica, que es lo que a nosotros nos sirve. En los pacientes que estaban internados en unidades de terapia intensiva, la mayoría de lo que se reportó tenían órdenes de no reanimar previa, o eran pacientes gravemente enfermos, con muy baja supervivencia, y por lo general la reanimación se comenzaba en la posición de prono, y cuando se conseguía vestir al resto del equipo, se colocaba en posición supino, y reportaban una mortalidad del 90%. Así que esa es otra falencia de la evidencia, que es que no se ve sobre pacientes gravemente enfermos. Yo no llegué a decirlo ahí, pero la mayoría de los reportes de caso, de esos 32 reportes de caso, el 50% es en pediatría. O sea que la evidencia sí está bastante enfocada a pacientes que sobreviven. Esos pacientes crónicos gravemente enfermos, yo creo que no están reportados por la alta mortalidad que tienen. Perfecto. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien tuvo alguna vez un paro en prono? Yo tuve uno. Ajá, ¿cómo? En realidad no era exactamente en prono, sino que era en silla, en banco de plaza, en una neurocirugía temporal, y la verdad que sin evidencia, sin haberlo repasado, yo ya había administrado, esa paciente había hecho varios reflejos vagales, la había tropinizado, y cuando hace la bradicardia extrema, yo coloqué una mano atrás de la espalda y tenía el brete, y la cirujana masajeó en esa posición medio de costado. Y salió, pero no pasan de ser estas cosas, de ser reportes de caso. Yo tuve, Carlos. Yo también. Ah, buenísimo. Mis compañeros de ortopedia por ahí se acuerdan. Un caso que sangró un tumor de columna, estaba boca abajo, pero no lo reanimamos boca abajo, lo dimos vuelta, pusieron un pack de gasas y estuvimos 45 minutos reanimándolo y sobrevivió. Se había fibrilado el ventrículo, justo fallaron los dos desfibriladores que teníamos en el área. Ahora con la Joint Commission eso no pasa porque se controlan las baterías. Y bueno, fue una de las cosas más impresionantes que viví en mi carrera. La verdad que, si vos no te acordás, vos me acompañaste a la unidad coronaria, te fui a buscar al servicio para que me acompañes, y estaba este hombre que era jefe de la coronaria, no me acuerdo el nombre ahora, que vos le dijiste a este paciente me lo cuidás, no sé qué le dijiste, y bueno, sobrevivió. Eso es lo bueno, el recuerdo que tengo. Estás muteado, Carlos. Estás muteado. No, digo que no me acordaba. Sí, yo no me puedo olvidar, nunca me voy a olvidar. Me acuerdo el nombre del señor José, el apellido no lo voy a decir por una cuestión de privacidad de las personas, pero ese día a la tarde ya empezó a mover las manos, y 2 días más tarde estaba brindando en Navidad en la coronaria con él y la señora.
porque yo estaba de guardia de maternidad justo y lo fui a ver y brindamos juntos. Yo lloraba, te digo, de alegría porque fue un caso increíble. Gracias, Ale. Paulita quería decir algo. Sí, No, sí. sí, que todas las personas acá en el servicio seguro, alguno ha hecho algún paciente boca abajo, que la situación de decidir en ese momento con los campos puestos, con el campo quirúrgico abierto, sin el control de la hemorragia, o sea, nosotros decidimos por ahí darlo vuelta para reanimarlo y con cada compresión no sabemos si sigue sangrando, el paciente se sigue poniendo hipovolémico, si la columna está inestable, por ejemplo, en casos de cirugía de columna, es una decisión un poco difícil. Carlos, ¿vos querías hacer un comentario? Sí, ahí yo no tuve experiencia que recuerde de reanimación en esa posición, pero sí rescatar algo que comentó Paula del tema de los mecanismos que hacen circular la sangre durante la RCP, que puede ser compresión directa cardíaca o los cambios de presión intratorácica. Y a lo que iba a apuntarse un poco a eso. Si uno tiene que hacer una compresión, decidamos que sea prono o supino, estar seguros de que realmente la maniobra del masaje sea efectiva, que cuando uno lo hace en supino, que es lo que estamos todos entrenados, creo que tenemos visualmente más claro si se está haciendo bien o mal la maniobra. A veces en prono y en todo el despiole que se arma en este tipo de casos, por ahí, no sé, si el paciente tiene rodillos y uno no logra una buena compresión, quizás el masaje no sea del todo efectivo. Pero esto lo digo desde la impresión de lo que puede ser una situación de estas, ¿no? Pero sí, digamos, la reanimación, los pacientes salen porque el masaje es efectivo, más las drogas y la desfibrilación, pero el punto clave es el buen masaje y las guías desde hace un montón de años dicen esto. Entonces, cuando nos toca una situación de estas tan complejas, estar seguros de que realmente ese masaje está de alguna manera funcionando. Para lo cual tenemos quizá la ventaja muchas veces que son pacientes que están monitorizados con un catéter arterial y con una capnografía, entonces tenemos algún parámetro un poco más sofisticado que lo que uno a veces lee de las guías de RCP, que es pensadas muy en el paciente extrahospitalarios. Sí, Bueno, muchas gracias, Carlos. y Sí, Paula. una cosita más nada más, que al tener el monitor, por ejemplo, uno puede pensar que más allá del masaje, un paciente en el que se observa un ritmo desfibrilable, antes de tomar la decisión de colocarlo en supino, por ahí tener la opción de comenzar el masaje prono y administrar la desfibrilación, el paciente tiene chances de salir, si esta se hace antes de los 2 o 3 minutos, de retornar a la circulación espontánea y nosotros no tuvimos que perder todo ese tiempo. Es como un balance muy fino, ¿no? Pero no tuvimos que perder el tiempo en darlo vuelta cuando en realidad el paciente necesitaba una cardioversión o desfibrilación y nada más. Pero bueno, supongo que con el correr del tiempo y cuando salga el NAP 7 vamos a tener otro pantallazo. Paula, cuando hablabas de la hipotensión de 50 milímetros de mercurio, discúlpame, por ahí yo no presté atención y lo dijiste, pero ¿era la presión media o la presión sistólica? No, la presión sistólica. Sistólica, ok. Presión sistólica. Ok. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? Qué buena charla, Paula, muchas gracias. Nos va a servir mucho si alguna vez la tenemos que usar. Gracias, muy amable. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias.